y va a hablar lo que él crea y quiera, haciendo el resumen de lo que está haciendo y lo que estamos haciendo todos juntos. Gracias, Manuel. Creo que ha hecho un esfuerzo por venir, como quizá todos hemos hecho, pero él, yo creo, de manera especial. Muchas gracias, Manuel. Un año más, pues hago mis agradecimientos a la Gavilla, especialmente a Adolfo, por ser el motor de esta mesa de desaparecidos. Creo que ya son, no sé, 17, 18 años los que venimos aquí año tras año. Nos conocéis de sobra los que actualmente venís. Sabéis que hemos recuperado más de 50 guerrilleros ya. Desde hace muchos años ya también estamos exhumando y recuperando víctimas en este caso, de juicios sumarísimos en Valencia. De hecho, en los próximos 15 días vamos a entregar 13 víctimas que recuperamos en una población de Ontinyent. Va a ser de los primeros actos que se hagan después de las múltiples exhumaciones que venimos haciendo allí desde el año 2009, 2010. Y este año es un año de alegría, indudablemente, porque, como bien decía Enriqueta, lo importante ya lo han dicho ellos. Yo simplemente os voy a mostrar parte del trabajo que hemos hecho en el caso de Talavera, y quiero hacer algún comentario de los trabajos que se han comentado con anterioridad y que también venimos trabajando desde hace un tiempo. Con respecto a los proyectos de los guerrilleros de Paisano y de Tarzán, deciros que en el caso de Tarzán está muy avanzado todo el proyecto. Esperamos que desde la Administración Pública Valenciana podamos tener los recursos para poderlos acometer, y la idea, dado que son dos casos similares de guerrilleros en dos cementerios próximos, es hacer una campaña conjunta para poder recuperar a los dos guerrilleros. Y esperemos que, no sé si en el próximo año puedan ser realidad las dos exhumaciones y podamos traer a esta mesa pues resultados como el que vamos a ver ahora de Talavera. El caso de Pajaroncillo es especialmente sangrante, porque es un caso, como bien ha explicado Paco, con toda la fuerza que él siempre tiene. Llevamos trabajando también mucho tiempo, sobre todo trabajan ellos. Nosotros ya lo conocemos desde el campo, ya hemos visto el espacio, lo conocemos muy bien. Se han hecho trámites, se ha valorado el proyecto en su conjunto. Es muy complejo abordar esta fosa. La respuesta, como bien habéis visto, de las administraciones es cero. Yo el año pasado ya lo puse de manifiesto, que resulta sorprendente que tengamos víctimas valencianas, alicantinas, y que solo tengan derecho los que viven en tierra valenciana. Sin embargo, si las víctimas están en Castilla-La Mancha, parece que no tienen el mismo derecho. La memoria histórica no se parcela. Esto es de todos, y es del Estado, indudablemente. Entonces esperemos que unos u otros, o quien corresponda, pues finalmente ayude a estas familias y podamos acometer un proyecto que, como bien sabéis, es realmente complejo por las propias características que tiene la fosa. Sin ir más lejos, esta semana se nos pedía un proyecto express desde el Ministerio de Justicia en 3 días. Entonces la respuesta indudablemente fue: ¿usted a qué juega, señor Ministerio de Justicia? Y no le voy a poner nombre a la persona que nos hizo el escrito oficial. Esto no es un juego. En 3 días no se puede plantear un proyecto no era el caso de Pajaroncillo, ¿no? Entonces, ante esa situación, la pregunta por parte de una persona de nuestro equipo fue: ¿y qué pasa con la fosa de Pajaroncillo, con la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo? Dice: no, es que esa no tiene prioridad. No está en la lista de prioridades, creo que fue la expresión. Entonces, uno llega a pensar que, en fin, que esto va de prioridades, ¿no? Yo creo que no queda otra, la lucha. Es que casos como el de Enriqueta, que ahora veréis, es el que nosotros vamos a seguir trabajando, y como siempre, ya sabéis que hemos traído muchos casos positivos, otros no, porque la ciencia y la realidad a veces va en contra de todo esto, y hoy traemos el de Talavera, pues que ha sido un motivo de satisfacción y de poder haber recuperado los restos de Enrique Otranzuelo, ¿no? Yo voy a hacer un pase muy rápido de lo que ha representado la lucha, sobre todo de la familia. Yo os digo que sois un ejemplo más que para nosotros, para el equipo, que llevamos casi 20 años trabajando con familias como vosotros, pues os tenemos en un lugar muy especial por vuestra lucha y sobre todo por el resultado. Ahí veis algunas de las imágenes de
de todo lo que ellos han hecho. Ya la historia de Enrique ya la conocéis. Finalmente, en noviembre del año pasado, pudimos acometer, después de 3 años de luchas administrativas, y yo recuerdo que, hablando con Miguel, le dije, bueno, yo creo que después de este proyecto que vamos a presentar, no van a volver, no se van a echar atrás. Y fue así. O sea, un poco más el proyecto era una amenaza de ir a los tribunales, indudablemente. Y al final, pues uno tiene que manejarse con todo esto, ¿no? Es decir, con la ley, con la legislación vigente, con las familias, y si tiene que dar un paso de decir o colaborar o vamos a los tribunales, pues se lleva, ¿no? Pero ese no es el punto, ese no es el camino, ¿no? Así no reconciliamos nada ni resolvemos absolutamente nada. En el caso de Enrique, el cementerio tiene, bueno, ahí se fusilaron muchísima gente. No voy a contar la historia, que también la sé de forma sucinta. En tapias como la que veis ahí todavía se conservan los proyectiles de muchos de los fusilados que fueron vilmente asesinados allí. Uno de ellos fue Enrique en el año 42. Yo recuerdo que a partir de precisamente de esos testimonios que nos decía Enriqueta, de ese testigo primario, porque Enriqueta no es testigo primario de lo que pasó, es secundario. A ella le contaron lo que esa persona, Valeriana, te había contado, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de esos testimonios, creamos este primer esquema de dónde intervenir, de aproximadamente dónde podría estar, y luego lo que era un esquema inicial, todo esto era la fosa común, donde se prohibía intervenir, y aquí el espacio donde se nos permitía, después, como digo, de 3 años de lucha administrativa, pues, poder intervenir, ¿no? Ahí tenéis algunos de los memoriales y de las placas en memoria de muchas de las víctimas, y enfrente de ellos es donde se ubicaba la fosa de Enrique, porque ahora ya podemos decir que ahí efectivamente siempre estuvo Enrique, junto a su compañero, fueron fusilados, y donde lo hemos podido recuperar. En el cementerio de Talavera, que lo vemos aquí, junto al río Tajo, y aquí en este punto, donde siempre dijo el testigo primario y donde la familia año tras año lo tuvo en memoria, pues es donde finalmente lo encontramos, ¿no? Esto ya es el plano de trabajo. Obviamente hemos pasado del primer borrador a un trabajo ya de planimetrías, y efectivamente en este punto azul es donde hicimos la exhumación, donde se planteó un primer sondeo, que al principio apenas nos permitían trabajar en 2 por 2 metros. Si la fosa era un poco más grande ya no cabíamos, con lo cual indudablemente había que ampliar, ¿no? Se hizo un trabajo utilizando las técnicas de arqueología forense que ya conocéis y que yo todos los años suelo traer. Primero se bajó el manto vegetal con máquina, como estáis viendo ahí, para llegar a una zona antropizada, zona ya de fosas, en la que poder intervenir a mano, ¿no? No fue fácil, indudablemente, por esa situación. Incluso hubo conatos de paralizar la exhumación, como así fue, pero como finalmente entramos todos en razón, especialmente los técnicos de la administración local, y se pudo continuar ampliando el sondeo y pudiendo trabajar en condiciones, ¿no? Se hizo una lectura de los estratos, que es algo bastante curioso, ¿no? Porque esto, como todo el mundo verá aquí, un cambio, ¿no?, de estrato, ¿verdad? Hace como un cruzamiento aquí del terreno. Pues esto va a explicar bastante el estado en el que estaban los restos de Enrique y de su compañero, y que al principio nosotros no acabábamos de entender. A partir de esa lectura de estratos, pues siguiendo técnicas arqueológicas forenses, pues acometimos todo esto. Es importante añadir que afortunadamente, en este caso, los restos de Enrique no fueron considerados restos arqueológicos, algo de lo que especialmente suelo poner encima de esta mesa y me siento muy orgulloso. Es decir, Enrique era Enrique, siempre fue Enrique, y en ningún texto administrativo se ha hablado de restos arqueológicos. Una desgracia que tenemos en la Comunidad Valenciana desde hace muchos años, donde los restos de las víctimas son tratados como meros restos arqueológicos, sometidos a la ley de patrimonio cultural. Es decir, tenemos el lado negativo en un sitio y el lado positivo, del cual yo me alegro que al menos administrativamente el caso de Enrique fuera tratado como lo que era, como un desaparecido, como una víctima, y no como un resto arqueológico, ¿no? Y con la legislación tanatológica y de memoria histórica es con la que trabajamos. Bueno, todo esto nos permitió conocer el terreno, un terreno de gravas, de limos, muy
propio de las zonas aluviales del Tajo, y donde sabíamos que junto a la fosa había habido un gran desplazamiento de tierra, probablemente por aguas de escorrentía hacia el propio. Y porque en el momento que empezábamos a exhumar, observábamos una dispersión de restos óseos. Esa dispersión de restos óseos tenía que ver con esta situación que os cuento. Quizá el sondeo, como veis, se amplió bastante más, mucho más, y finalmente en esa zona pudimos documentar. Ahí es el momento en que documentamos algunos de los restos aislados, y finalmente es lo que encontramos fue lo que veis en la planimetría. Se ve mucho mejor en la planimetría que en la realidad. Indudablemente ese día fueron fusilados dos víctimas. El primero de ellos, en este caso que descartamos, era Eugenio Martín Aguilar, una persona que tenía, si no recuerdo mal, 35 años en el momento en que fue fusilado. Pudimos hacer una determinación de edad y así nos lo confirmaba. Y en la fosa, junto a él, en decúbito supino, estaba, a ver si consigo que esto vaya, ahora, Enrique Blanco. Ahora ya lo sabemos después de todos los estudios que ahora veréis, ¿no? Desgraciadamente parte de Enrique se perdió por un agua de escorrentía que transcurrió entre los dos cadáveres, ¿no? Y en una fosa que a priori debía estar poco profunda en ese momento con respecto a lo que hoy conocemos en el propio cementerio, ¿no? Ahí vemos una imagen y cómo el agua de escorrentía consiguió destruir parte de los restos. Bueno, aquí el momento en el que Miguel, uno de los hijos de Enrique, que está aquí delante, y bueno, también impulsor a tope de todo este proceso, pues quiso estar en el ya exhumado Enrique, pues en el momento de la fosa. Está tapado el compañero, que obviamente se quedó en el sitio, no fue movilizado, de hecho no teníamos permiso para tocarlo, y bueno, en todo caso, si hay familiares en un futuro, podemos decir sin lugar a dudas que con toda probabilidad es Eugenio. No tiene descendencia. Ahí está. Bueno, indudablemente hay que deciros de este momento emotivo que pues todos vivimos. A priori ya sabíamos que el cadáver encajaba con el perfil biológico de Enrique, y luego, pues como en cualquier proceso de exhumación, devolvimos lo que en principio era una cata muy pequeña a algo mucho más de mayor entidad, a un trabajo pues bueno, bastante arduo de taparlo todo y dejarlo en las condiciones primarias en las que estaba. Finalmente se dejó un ramo de flores por parte de la familia exactamente en el lugar donde permaneció la fosa doble de los dos fusilados. Y con eso acabó nuestro trabajo de campo. No, voy a pasarlo rápido. Estos son los restos de Enrique. El perfil biológico encaja, como veis, perfectamente, con lo cual todo esto, finalmente lo que pensábamos que los restos iban a ser menos de los que al principio pensábamos, pues finalmente hemos obtenido un 81% de Enrique. Es decir, se ha perdido parte del 19% de sus restos esqueléticos, fundamentalmente, como digo, por estas aguas de escorrentía, pero el 81% de su esqueleto pudo ser recuperado. No solo recuperamos su esqueleto, recuperamos algunos objetos personales, pues botones, hebillas, parte de una suela del zapato, que allí estaba in situ pegada. Pudimos conocer algo de su vida física, una persona que, aunque era grácil, tenía cierta consistencia muscular a nivel de miembros inferiores, sobre todo a nivel de escápula y de brazos, y ahí lo vemos. También pudimos descubrir algunos detalles sobre su vida en la prisión. Muy probablemente la caries, los abscesos, toda esta enfermedad periodontal que tiene en la boca, pues estuviera condicionada posiblemente por su estancia en la prisión y por las malas condiciones higiénico-sanitarias que allí se desarrollan. Y este pequeño fragmento de parietal izquierdo es el que nos permitió conocer a priori lo que pudo ser la causa de la muerte. Una lesión ojival compatible con una herida por arma de fuego a nivel del parietal izquierdo. O sea que no pudimos localizar lesiones torácicas, pero sí al menos el posible tiro de gracia parietal, muy común en la mayoría de los fusilados.
Finalmente se hicieron los análisis de Enriqueta. Bueno, qué decir que yo le tomé las muestras a Enriqueta 3 años antes, si no recuerdo mal, de que hiciéramos la exhumación. Y teníamos un miedo atroz, porque a veces las muestras, si pasa mucho tiempo desde que se toman hasta que se analizan, pueden dar problemas. Por eso siempre decimos que los restos, que las muestras de los familiares vivos hay que tomarlas lo más próximamente posible a su análisis en el laboratorio. En este caso, afortunadamente estaban bien conservadas, pudimos hacer el perfil genético. Todo lo que veis en verde es positivo. Lo que son rayitas blancas, para que me entendáis, son marcadores de ADN degradado. El ADN no es perfecto en todos los casos como este, y en el caso de Enriqueta se detectó, con respecto a los restos de Enrique, una mutación que también es muy común en un marcador, de manera que con todo ello, aunque el ADN estaba degradado, se dio por confirmada la identidad, porque además coincidía con el perfil biológico, con los testimonios, con todo lo demás que ya os he venido contando. Y como veis, pues finalmente se entregó la memoria científica junto con los restos, como siempre hacemos, y se pudo hacer el homenaje que se merecía. Ahí veis algunas de las imágenes que ya habéis visto en el reportaje anterior. Pudo ser enterrada con valerianos, como así fue su deseo. Y bueno, el caso de Enrique pues es un caso más que unimos a toda la familia de desaparecidos, que ya rota a los 80 y pico, los que hemos podido entregar casi. Estamos ya, junto con los que vamos a entregar, cerca de los 90 entregados a familias en la última década, y es uno más que se une a esta familia de restos que hemos podido afortunadamente devolver a sus familias. Y sobre todo quiero agradecer en nombre de todo el equipo, porque yo vengo en representación de todo el equipo, como siempre digo, a la familia, a Adolfo, porque indudablemente son ellos los que más fuerza y trabajo han hecho en todo esto. Nosotros hemos sido solo la herramienta científica, pero la herramienta. Ellos han hecho el gran trabajo, y sobre todo quiero dar las gracias al equipo, que sin lugar a dudas, sin las chicas en este caso, sin las mujeres del grupo Paleolab, pues difícilmente se podría hacer todo lo que os he venido a contar esta noche. Gracias. Gracias, señor.